Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esa mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley Moisés nos manda a apedrear tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistiendo en preguntarles, enderezó y les dijo: El que de vosotros está sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno al otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose a Jesús, y no viendo a nadie, dijo a la mujer: ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Qué hermosa lectura, digna de una escuela sabática como la que vamos a tener hoy. Nuevas oportunidades. Dios es el Dios de las nuevas oportunidades. Esa es una buena noticia. Como lo habíamos, se nos había ya dicho desde el principio de las escuelas en el trimestre, que esta era la buena noticia. La buena noticia es que Dios es el Dios de las nuevas oportunidades. Este tema de hoy tiene un énfasis hacia la restauración y el aborto. Y el texto de base dice que el Señor sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147, verso 3. Bien, hoy, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a tomar conciencia de que la práctica del aborto es una experiencia más común de lo que percibimos. Y también, ¿qué vamos a hacer? Vamos a explorar alternativas. ¿Para qué? Para que mediante estas alternativas la iglesia local pueda ofrecer apoyo a las mujeres y a las familias que han sido quebrantadas por causa de esta experiencia. Esto es lo que vamos a ver hoy y por lo tanto que nos quede muy claro, ¿sí? Ya hicimos la lectura y en esa lectura, hermanos, encontramos algunas cosas importantes. Y miren, hermanos, lo que les puedo decir es que el aborto es quizá una de las experiencias más complejas y dolorosas por las que atraviesa un ser humano. Es tremendo, es difícil, es realmente muy abrumador el hecho de que alguien pase por algo tan traumático como es el aborto. Las causas pueden ser varias. Puede haber algunas, como por ejemplo muchas veces que es imposible de evitar esto por factores como algunos que son contingentes, ¿no? En las que están involucradas la decisión de quienes la toman. Puede ser diferentes, una condición de salud insostenible, puede ser que se realice bajo alguna presión social, económica o incluso hasta religiosa, ¿sí? Puede ser muchos, pero fuera cual fuera el caso, no deja de ser una experiencia compleja, ¿eh? No deja de ser difícil. Puede ser resultado también de muchas otras cosas, pero todo esto conlleva sufrimiento, dolor y deja efectos negativos de carácter emocional, físico, social, económico y espiritual. Es muy difícil, por lo tanto, esto. Ahora, muchos en la iglesia de alguna manera pues, prefieren callar, ¿no? Esto es algo que resulta normal, hermanos, muy normal, o más bien muy común, y es muy cercano a la gente que nosotros tenemos cerca. Puede pasar. No siempre lo notamos porque resulta una experiencia silenciosa. Muchas mujeres o muchas familias prefieren esconder el tema, ya sea debido a las represalias, al castigo, a verse presionados a ofrecer respuestas. Y por eso pretenden callar. El silencio se suma al dolor de la experiencia del aborto. Generan que muchas personas, en particular muchas mujeres, vivan con el corazón totalmente quebrantado, con un corazón con dolor. ¿Cuál es nuestra posición como iglesia? Bien, hermano, nuestra posición como iglesia está siempre a favor de la vida humana, siempre a favor de la vida humana. Y consideramos que esto comienza a partir de la concepción, es decir, el momento de la fecundación de un óvulo. Por lo tanto, todo el esfuerzo que tengamos debe ser necesario para procurar la protección de esta vida, porque lo vale, ¿sí? Y existen situaciones complejas,
todos tenemos en torno a esta relación, este asunto, no es nada más escoger entre blanco y negro, hermanos. No, es algo muy difícil, hay tonos grises y ahí es donde tenemos que ver qué hacemos nosotros. Dentro de esos matices quienes se ven enredados en esta situación del aborto, todos esos dilemas y que no tienen una experiencia fácil, cómoda o libre de dolor. Por eso esta lección tiene para nosotros un objetivo. Y ese objetivo es que, hermanos, nosotros veamos que podamos ofrecer una ayuda pastoral y espiritual a las mujeres que han tenido que practicarse un aborto y a las familias también, ¿sí? Entonces la escritura, hermanos, nos va a llevar hacia allá, hacia entender eso. Y tenemos que ayudar a estas gentes, estemos o no estemos de acuerdo, hermanos. Miren, hermanos, por lo tanto, entrando en el análisis, decimos esto: la escritura no trata el asunto del aborto de manera directa, pero el ministerio de Jesús nos permite encontrar un modelo que le da dirección a todo nuestro quehacer pastoral. Por lo tanto, Juan capítulo 8, versos 1 al 11, que leí al principio, vamos a tomarlo como directriz de lo que podemos hacer con personas con alguna problemática como es esta, que es el aborto. Y se puede tomar en muchas más, pero bueno, vamos a tratar de ir inclinándonos hacia allá. Primero, en la lectura que encontramos nosotros, tenemos que encontrar que se viven experiencias no deseables. Y entonces tenemos el síntoma o la enfermedad ya. Ahora, existen muchas prácticas que no son deseables. Y en el caso de este tema, se trata del adulterio. Esto es lo que vamos a ver. Y lo primero que tenemos que entender es que, hermanos, indiscutiblemente el adulterio es pecado. Es pecado, ¿sí? Y lo vemos dicho en la escritura, en la ley, y lo confirma el Señor. En capítulo 5, 27 y 28 de Mateo le dice: si tú miras a una mujer para codiciarla en tu corazón, con eso ya pecaste. Oíste que fue dicho, no adulterarás, mas yo te digo esto. Y entonces dices hasta dónde lleva este asunto. Por lo tanto, el adulterio, hermanos, es una práctica no deseable, a pesar de que en ella están involucradas las pasiones y el goce carnal. En este escenario no es el único pecado ahora que se comete aquí, hermanos. Aquí, aunque está el adulterio, pero también hay otros, fíjense bien. Y pregúntese usted por qué, ¿en dónde se encontraba el varón con el que la mujer cometió el adulterio? ¿Dónde estaba? Ahora, ¿por qué solo llevan a la mujer y no llevan al hombre? ¿No cree que hacer esto es hacer acepción de personas? Ahí hay otro pecado, y todavía peor, hermanos, porque miren, ¿de dónde surgía el deseo de matar? Mediante la lapidación. Y esto solo a la mujer y no al varón. Vea cómo está terrible la situación, y son situaciones que tenemos que entender que son pecados, hermanos. También eso. Dice la escritura también, y lo dice Jesús, corrobora, dice: oíste que fue dicho, no matarás, pero si tú odias a tu hermano, ya estás pecando también. Ya estás haciendo algo terrible. Vemos entonces que el texto resalta otra cosa también. Los escribas y los fariseos no tenían intenciones de obedecer la ley, no iban a obedecer la ley, no querían, es más, lo que querían era sangre, muerte, ¿no? Pero estaban llevando a Jesús a tentarlo, lo estaban tentando. Entonces, tentar a Dios también ya eso es pecado. Entrar en ese terreno también ya es pecado. Por lo tanto, vemos cómo en este pasaje las cuestiones del pecado no son solamente el adulterio, son todavía otros más. Por lo tanto, una vez que establecemos que ahí está el pecado y que sí es cierto que el adulterio es pecado, pero vean cómo conlleva alrededor mucho más pecado todavía. Entonces, hermanos, miren, cuando no se consigue el ideal, entonces entramos a lo que es juicio o solidaridad. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué hicieron ellos? Ellos insistieron en que Jesús realizara un juicio. Ellos, ¿sí? Pero Jesús no lo hace. Jesús se constituye en pastor, salvador y restaurador de esa mujer. Y vamos a ver las acciones pastorales que Jesús hace y que tiene. Estas actitudes o estas acciones pastorales parecieran entender o pueden entenderse como que Jesús, él aprobaba el adulterio o lo promovía. Pero esto no es cierto, nosotros vemos que no es así. Ustedes lo van a tratar de dilucidar ahora que tengan su encuentro en la escuela sabática, ya sea virtual o ya sea presencial. Pero allí entonces ustedes se van a dar cuenta que realmente no, porque Jesús está tratando de restaurar a la mujer. Y obviamente se erige en la posición que ellos querían, no, sino en la posición que él debe de tener, no de juez. Si fuese juez, entonces
él no aprobaría esto, pero como él está siendo restaurador, no aprueba el adulterio, porque él lo había dicho anteriormente, pero no la está acusando para que ella quede mal, sino para que ella se restaure. Ahora, el problema de quienes consideran que su primera tarea es ser jueces, como dijimos en la escuela sabática pasada, en la cual dijimos que una de las cosas que inhabilita la práctica o la predicación del evangelio es que nos elegimos como jueces y no como restauradores. Entonces, aquí es donde tenemos el problema. Nosotros cuando somos jueces dejamos de ver a la persona como un ser humano, dejamos de ver a la persona ya y la deshumanizamos, la juzgamos y esto nos hace no estar en igualdad de condiciones. Fíjense lo que hace Jesús, ¿sí? Jesús está con ellos y Jesús consigue llevar a la mujer como su igual. Fíjense, no se trata, miren, de que si estamos altos, veamos a la persona abajo y la menospreciemos. Por encima del hombro las miramos. El asunto es que Jesús lo que hace con los fariseos, fíjense bien, lo hace. Ustedes, ¿quién es libre de pecado? Que arroje la piedra. Y entonces hace que todos ellos bajen al nivel de la mujer. Y entonces se descubre el pecado de todos. Todos, vean lo que decíamos hace rato. Cuando hay un pecado alrededor, hay más pecado. Entonces se descubren las intenciones de estos y se ponen en igualdad de condiciones. ¿Y qué es lo que hacen? Huyen. ¿Por qué tienen que huir? Porque la conciencia los está atacando. Ese es el asunto aquí. Eso es lo que está pasando. Pero él está tranquilo. Él está sereno. Él no tiene ningún problema. Él está allí. Y él está sabiendo la condición humana, cómo va a reaccionar. Por eso él está tranquilo. Y entonces ahí es donde entramos a nosotros a saber qué significa ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Entonces, ¿qué significa? Pues el hecho de que ponernos en igualdad de condiciones. Fíjese, dice la escritura que alto sobre alto. El alto bendice a lo que es bajo, siempre. Entonces Dios, Jesús, que en su calidad de Dios, Él está alto, entonces entiende a lo bajo. El problema de nosotros es que estamos en el mismo nivel y nos sentimos más arriba y por eso juzgamos. Pero Dios no va a juzgar así, no actúa como nosotros. Y vean qué importante esto es, está arriba y entiende al de abajo. Principio que Pablo nos había enseñado en Romanos 14 acerca de los débiles en la fe y los fuertes en la fe, que debían entender a estos débiles. ¿Cómo? No comiendo carne enfrente de ellos, o por lo menos si ellos estaban convencidos de no comer carne, pues teníamos que respetarlos, y el respeto era lo principal, porque el que tiene que respetar es el que está arriba, no el que está abajo. El que está abajo no sabe. Por eso Jesús lo que hace es decir, bueno, bájense a ese nivel, entiéndanla, compréndanla. Hay que comprender a la chica, a la mujer, a la familia o a los que están involucrados en torno a lo que es un asunto de aborto. Hay que comprenderlos, ponernos en su nivel, no juzgarlos. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces vea que esta palabra es que los seres humanos llegan a usar la ley, hermanos, como un arma y no como algo que sea para defender. Por eso Jesús va a la vida. Él va a la vida abundante y a las nuevas oportunidades. Sí, reconoce que pecaron. Sí, está mal. Sí, pero Él no los acusa. ¿Qué hace? Los levanta. Y vamos adelante, dice. Vamos adelante. Usa la ley para eso. Por eso Jesús le dice a la mujer, ni yo te condeno. Le está indicando que Él es el único que puede condenarla. No solo porque está libre de pecado, sino porque es Dios hecho carne. Pero ni Él la condena, dice. O sea, yo tengo la autoridad, pero no lo voy a hacer. ¿Sí? Y aquellos que no tenían la autoridad, ¿qué hacían? ¿Sí? Vean ustedes, ese no te condeno, eso significa el gran amor que Dios tiene por la creación. Y ahí lo podemos ver en ese poder transformador que hace. Y ustedes pueden leer Romanos 3:20, que lo voy a leer rápidamente porque está interesante que lo veamos. Y Romanos 3:20 dice así, escuchen ustedes la palabra del Señor. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué tal, A Jesús le interesa que la mujer quede libre de juicio, pero que también tenga vida abundante. Que quede libre de juicio, quede libre de la ley, pero quede libre, pero sobre todo que quede con vida abundante. Y por eso le dice estas tres genialidades del pasaje. Dice, no te condeno. Eso es igual a te doy perdón. Vete. Le da libertad. Y no peques más. O sea, le va a dar poder para llevar una vida nueva. Y ese poder es el empoderamiento que le damos.
¿Cómo podemos hacerlo? Miren, hermanos, esta semana nosotros estudiamos un curso sobre comunidades indígenas y me llevó la atención mucho un pasaje donde el hermano estaba explicando, y pasaje que todos hemos leído, Hechos capítulo 1 y capítulo 2, cuando Jesús está por retirarse de ahí. Entonces los discípulos le dicen: vas a restaurar a Israel, el reino de Israel en este tiempo. Y él les dice: a ustedes no les compete saber esto, pero les voy a dar poder. O sea, hermanos, poder hoy le llamamos empoderamiento. Les voy a empoderar. ¿De qué los iba a empoderar? De algo que les iba a servir para hacer lo que estaba planeado hacer: restauración de la tierra. Y eso es lo que estamos haciendo con las mujeres. ¿Cómo podemos nosotros hacer que las mujeres se empoderen? Bueno, primero lo que tenemos que hacer es que nuestra agenda, hermanos, debe ser una agenda de amor. Un amor que restaure el prójimo. No podemos nosotros hacer otra cosa más que amar a estas gentes. Amarlas, no señalarles, no etiquetarlas, no marcarlas, sino debemos dar pasos que ayuden para que estas personas desarrollen las cualidades necesarias que provean para ellos su restauración. Y así nosotros, haciendo estos pasos, restauraremos a los quebrantados, porque eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Entonces, miren, el seguimiento a Cristo requiere que imitemos sus pasos, seamos solidarios como característica primordial. Y porque Él era solidario, y lo demuestra en este pasaje. Hermanos, la vida no solo se realiza como tal en la comunión con Dios. La vida solo se realiza como tal en la comunión con Dios. La vida plena se experimenta cuando hay perdón, libertad y restauración. Usted debe haberlo vivido, debe haberlo practicado, debe haberlo sentido cuando usted tiene comunión con Dios. ¿Sí? Entonces aquí debemos tener una comunión. Y en esta pastoral para los quebrantados es que debemos verlos en esta situación de amor. Debemos verlos no debería verlos ante la disyuntiva de si hacemos juicio o si hacemos solidaridad. ¿Qué hacemos con ellos? Lo que Jesús hizo. Jesús mostró solidaridad, se hizo solidario con aquellos. Y también en esta concepción de la vida que no transcurre entre el tiempo de la concepción y la defunción, sino va mucho más allá. El punto de vista bíblico es que debe tener vida abundante. ¿Y quién se la da? La iglesia. ¿Sí? Su congregación, hermanos, la congregación donde estamos ahorita, es una comunidad de fe que restaura. Damos pasos para que la gente se restaure, deje de estar quebrantados. ¿Sí? ¿Qué requerimos para desarrollarnos como una comunidad que empodera a este tipo de mujeres que han sufrido estos problemas? Para que tengan ese poder para salir adelante. ¿Cómo hizo la iglesia? Como la iglesia, ¿no? Le dio un poder para que esa iglesia saliera adelante. Bueno, ¿cómo hacemos para que esas mujeres se empoderen y salgan adelante? No como el feminismo que hoy vemos, sino realmente como lo que debe de ser. Podemos nosotros potenciar, hermanos, a las mujeres para que sean restauradas del quebranto, para que encuentren una comunidad donde se encuentren con Dios, donde tengan esa relación con Dios, que puedan ser restauradas y que puedan ellas llegar hasta a conocer el Evangelio y vivir conforme al Evangelio. Por eso, hermanos, ante la realidad del aborto, como conclusión, ante la realidad del aborto no podemos tomar una postura neutral o indiferente. Tampoco es prudente tomar partido con algunas de las posturas radicales que se observan en la sociedad y en algunos ambientes cristianos, ni en los movimientos pro vida, ni en los movimientos pro aborto, sino en el seguimiento a Jesús, lo cual significa que primeramente seremos instrumentos de Dios para pastorear y acompañar a las mujeres y a las familias que han sufrido la práctica del aborto. Evitaremos ser jueces y en cambio trabajaremos para dar lugar a la gracia de Dios que perdona, libera y potencia a las personas para restaurar su vida en la nueva oportunidad que da el Evangelio. Este es el resumen de la Escuela Sabática. Que el Señor les bendiga. Paz y bendiciones.